Bien, alumnos, buenas noches nuevamente. Vamos a continuar con nuestra quinta sesión y lo que estamos analizando ahora, ya desde la clase pasada, son las identificaciones para una inversión. Eh, Debemos tener conocimiento que para poder elaborar un proyecto de inversión, un PIP, ¿no? PIP, Proyecto de Inversión Pública, es un proyecto que prácticamente es un trabajo de investigación, ¿no? Más que un trabajo o un informe prácticamente operativo o un poco más sencillo como lo que se realiza en las IOR. Los proyectos de inversión, pues sí, tienden a ser bastante engorrosos y todo ello. Y finalmente luego están sujetos a una aprobación, ¿no? Para ver si este es viable o no. Ahora bien, la parte que vamos a nosotros a poder trabajar el día de hoy, ¿sí? Es la parte narrativa en cuanto a la identificación del problema, ¿sí? La identificación del problema, ¿ok? Del proyecto de inversión. Y esta parte narrativa en la que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es la que propiamente interviene, ¿sí? La identificación, la fase de identificación. Y puntualmente, ¿cómo vamos a identificar este, esta inversión que queremos realizar? Ayer habíamos hablado del aspecto de planificar. ¿Qué tan importante, sí, puede ser generar un proceso de planificación? La clase pasada conversábamos respecto a el proceso de planeamiento que tiene como finalidad poder introducir políticas públicas, ¿ok? Que coadyuden, coadyuden a poder cumplir estas políticas, ¿sí? Entonces, también lo mismo sucede con una inversión, porque con una inversión voy a atender un determinado problema, ¿sí? Hay diferentes tipos de problemas en la sociedad, en la población, que nosotros tenemos que priorizar, pues, ¿no? Priorizar cuáles son estas necesidades y poder atender. Tenemos también que definir correctamente el problema que intento solucionar, ¿sí? Si el problema es puntual, es que necesito reponer un equipo médico, por ejemplo, necesito reponer un equipo médico, no necesito hacer un proyecto de inversión, un estudio de gran envergadura, sino más bien tengo que realizar una IOR a una intervención puntual a una unidad productora, ¿no? Sin embargo, si tengo deficiencias o no tengo cómo cubrir una oferta de servicios de salud en una población que ha ido creciendo poco a poco, ¿no? En un centro poblado, principalmente, para citarlo así, y este ha ido creciendo, y ya no es tan útil que esta población se traslade a otro centro poblado porque genera una demora, pérdida de tiempo y finalmente, pues, si estamos hablando de este problema, ¿no? El paciente llega a empeorar, la persona llega a empeorar y dependiendo del caso podría llegar hasta morir, ¿no? Si es que no se tiene un centro de emergencia.
todo centro hospitalario, clínica, hospital, tiene una emergencia que funciona las 24 horas. Pero lamentablemente en ciudades alejadas no se tiene uno cerca. Tuve la oportunidad de viajar a Churín, acá en la Sierra de Lima, y el mismo Churín, por ejemplo, que bueno, esa altura, ok, esa altura, bueno, muy bonito, ya ustedes creo que podrán conocer o han escuchado por sus aguas termales, solo tenía una pequeña posta. Y en ese momento mis padres se sentían agitados por la altura y necesitaban que le midan la presión porque posiblemente ésta se haya elevado, ¿no? Y lamentablemente al acercarnos a la posta un sábado por la noche, creo que era, no, estaba cerrado, no funcionaba. Y el centro de salud más cercano, más completo, habría que salir a la carretera principal y hacer un viaje pues de una hora y media aproximadamente. Entonces, eso no puede suceder. Hay que hacer intervenciones, ¿sí? Y obviamente allí lo que sí hubiera sido conveniente que tengan que la producción de ese servicio de salud sea más amplia, más ampliada. Habría que ver qué tan recurrente es que la población se enferme también, porque en ello va a estar la rentabilidad también de mi proyecto, aunque parezca increíble, ¿sí? Y cuando pregunté, pero bueno, yo llegué como turista allí, a pesar de ser de Lima, llegué ahí, y la misma población comentaban que ellos no suelen enfermarse, ¿sí? Ellos están acostumbrados a una vida de campo más natural, más abierta, más sencillo que lo que vimos en Lima. Pues. Entonces, obviamente, la creación de un centro hospitalario completo o hasta inclusive, ¿no? De una clínica particular no es rentable allí porque la población no se enferma, ¿sí? La población no se enferma. Entonces, podríamos decir nosotros que ese proyecto, si es que uno quisiera realizar un proyecto de inversión allí, no sería viable, pues no sería pertinente porque la población no demanda. Sería óptimo que en todo lugar tengamos un centro de atención que funcione las 24 horas, ¿no? Pero no solamente es que yo me instale, ponga el hospital y compre equipos y listo. Hay una, hay una operatividad o gastos de operación, se le llama, que es durante toda la puesta en marcha del proyecto, ¿sí? Durante toda la puesta en marcha. Y durante toda la puesta en marcha del proyecto hay gastos que son recurrentes, gastos corrientes, como hemos visto en la clase pasada, que hay que solventar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo mantenemos ello? Ya, yo te puedo un proyecto, pero después no lo voy a tener abandonado, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos definen un proyecto de inversión pública de una envergadura un poco más elevada, con un estudio profesional más alto. Entonces, hay que ver qué es lo que intento solucionar, ¿sí? No digo que, ojo, no sea lo ideal tener un centro de salud de las 24 horas, sí, sería lo idóneo, pero esto creo que debería partir siempre y cuando, pues, en la gran parte de la población, quien realmente lo necesita, no tenga la carencia de este servicio, ¿sí? En una población donde sí tienen tasas de enfermos altas, sí sería necesario que
funcione las 24 horas, o sea aún más grande, ¿sí? Aumentar la capacidad productora de esta posta, ya que sea un centro de salud o un hospital, ¿sí? Entonces hay que hacer una evaluación muy pertinente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Identificar las causas del problema central. ¿Qué es lo que afecta? ¿Sí? ¿Qué es lo que provoca el problema? Si tengo limitado acceso a servicios de salud, limitado acceso a la población de Churín, ¿sí? Tiene limitado acceso a servicios de salud pública. ¿Ok? ¿Qué origina? ¿Qué origina? Estamos acá en el segundo. ¿Qué origina? ¿Qué origina? ¿Qué causas hacen que ese problema central esté limitado? ¿Sí? Que se encuentre limitado el servicio de salud. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que provocan este problema? ¿Ok? ¿Qué causas provocan este problema? ¿Y qué efectos va a tener? ¿Sí? ¿Qué efectos va a tener? ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener? El aumento de tasas de enfermos, ¿sí? Vamos a tener también el aumento de la población que va a migrar a otra provincia, ¿sí? Para atención de este problema. Voy a saturar otra localidad, otro establecimiento o un efecto. Si es un tema de contagios, también lo voy a propagar, ¿no? ¿Sí? Y no soluciona el problema desde raíz. ¿Ok? Las principales causas que a veces van a decir varias, pues es el problema, no hay dinero. Pero ese no es una causa para un problema, ¿sí? Tú necesitas un dinero para hacer diferentes tipos de actividades y no solamente para atender problemas. Necesitas también para poder hacer tu vida cotidiana. Necesitas dinero. Entonces, la falta de dinero no es una causa para un problema, ¿sí? Tiene que ser un factor muy diferente que origine el problema. ¿Ok? Pueden ser también temas políticos, ¿sí? Pueden ser que exista contaminación de residuos sólidos, de basura, minería, que provoca pues que la población tenga que buscar un centro de salud, pero no lo tengamos de manera completa. Plantear el objetivo del proyecto, ¿sí? Y el objetivo tiene que estar enfocado a alcanzar el problema central, a solucionar. Y eso es lo que yo voy a plantear en mi proyecto. Al final cuando veamos toda esta presentación, tenemos que ver pues el árbol de proyectos de causas y efectos, ¿sí? Causas y efectos, en el cual vamos a hacer estas evaluaciones de un caso hipotético que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces tenemos que tener un objetivo. El objetivo que tiene que estar enfocado obviamente en la solución del problema y cómo voy a hacer para que esto se solucione. Naturalmente, plantear alternativas de solución a partir de un análisis de los medios que permitan alcanzar el objetivo. Entonces, también tenemos un árbol de objetivos y medios, y tenemos un árbol de causa y efecto. Vamos a ver el diagnóstico del problema. Cuando empiezas a elaborar un proyecto de inversión, empiezas analizando a la población. Primero son tres partes importantes: población, la unidad productora y el territorio. Tres aspectos muy importantes que nos ayudan a diagnosticar el problema, ¿sí? Población, territorio, unidad productora.
La población es analizar toda la demanda, toda la población que tienes, pero hacer un análisis descriptivo sobre qué problemas o qué es lo que sucede, cómo es la foto que tiene esta población, esta localidad en Churi, como estamos hablando, a mencionar características sociales, demográficas, cómo es la tasa de crecimiento de la población, tenemos más hombres, más mujeres. Pero Luis, ¿eso sirve para el proyecto de inversión? Sí sirve. ¿Por qué? Porque son estos diagnósticos como herramienta que en algún momento me va a ayudar a toma de decisiones. Si yo ya estoy viendo que actualmente tengo una tasa de crecimiento de niños alta, esto me sirve para futuro, para pensar, ¿sí? De que la tasa de desempleo, mira, ya de un tema me voy a otro, la tasa de desempleo, ¿sí? De acá a cierto tiempo va a aumentar. Si actualmente me falta dar trabajo a la población actual, la población adulta, ¿sí? Voy a tener ahora de acá a 10 años una tasa alta de crecimiento de niños que van a ser adultos y que no van a tener empleo. Y eso también tiene una repercusión, ¿ok? Características económicas, cómo vive la población, ¿sí? Si hay población que cuenta con ingresos económicos medios, altos, cómo viven de sueldo mínimo, ¿sí? Aspectos culturales, ¿ok? Estos aspectos en los cuales pues la población tiene afectado el problema. No todos los miembros de la población de un cierto territorio, ¿sí? Tienen el problema, es una parte. Entonces, de un 100% de la población, el 80% necesita de servicios hospitalarios. Entonces, allí va a estar la pertinencia del proyecto. Dato importante, un dato bastante importante, se debe entender como población objetivo a la población que va a ser atendida en el proyecto. ¿Sí? Va a ser atendida en el proyecto. Este proyecto que intento implementar desde un centro de salud va a iniciar con eh, médicos de medicina interna, médicos generales de medicina interna, un médico en tema de pediatría, ¿no? Un médico pediatra nos está atendiendo adultos y niños, un médico general. Esa es mi población objetivo. Pero Luis, por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos a pacientes con problemas oculares? Un médico general podría resolver ese problema, podría, como médico general, pero si se torna complejo este problema ocular, ¿sí? Si este se torna muy complicado y necesita a un especialista, ¿sí? A un especialista que resuelve este problema, habría que evaluar, ¿sí? Miren, por favor, habría que evaluar cuántos son estos casos particulares que requieren la atención por medio de una especialización, ¿sí? Son mínimos, no va a estar dentro de la población objetivo, sino de la población que yo pretendo, que son adultos y niños, atender. ¿Y qué hago con esos casos, Luis? ¿Dejo que se queden ciegos? No, habrá que generar mecanismos para que eh, se puedan atender en otros centros de salud. Es lo que sucede
con el tema del cáncer, pues, ¿no? Todos los hospitales en las regiones, ¿sí? Tienen sus centros de atención en cuanto al tema de cáncer, ¿no? Esta enfermedad del cáncer tienen, pero de manera general lo detectan, pero no saben cómo tratarlo, o no tienen la experiencia, o no han sido capacitados, y peor aún, no tienen el equipamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Como son pocos casos que existen, lo que sucede es que lo derivan acá a Lima, al INEN, al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, ¿sí? Lo derivan al INEN. Y el INEN ya es el que atiende el problema. Por ello que lamentablemente el INEN está saturado, ¿sí? Está saturado y su capacidad de oferta ya pues ha sobrepasado con la demanda que tiene actualmente. Entonces allí ya tenemos bastante dificultad. Habría que evaluar ello, pues, ¿no? Si estos casos están aumentando en la población, no solamente es buscar la cura para el tratamiento para el mal, sino antes de buscar herramientas de prevención, campañas de detección de cáncer, ¿no? Estas pruebas que hacen al cuello uterino, a las mamas y todo ello, por ejemplo, ¿sí? Que va a ayudar a pues, tener una cultura de prevención de esta enfermedad. La unidad productora es el conjunto de recursos articulados entre sí mediante las cuales se brinda un servicio público a la población, ¿sí? La unidad productora es un punto específico. Puede ser una oficina, puede ser un servicio. Es la que genera, ¿sí? La que genera la oferta de servicios, ¿sí? La que genera factor productivo de un bien o de un servicio. Propiamente tenemos acá en el ejemplo que dice un centro de salud, una comisaría, un sistema de riego, ¿sí? Tenemos que identificar ello, ¿no? La unidad productora. El territorio, ¿sí? Es el área geográfica en la que se genera el servicio, el espacio geográfico, y en el que la población accede a dicho servicio. ¿Dónde vamos a ubicar? ¿Dónde se va a realizar? ¿Dónde se encuentra el problema? ¿En qué espacio físico se encuentra el problema? Lo conocen como área de estudio. El objetivo de este diagnóstico es identificar las condiciones del territorio que podría afectar el acceso, la producción o la distribución de los servicios que requiere la población. La pertinencia de que el proyecto de inversión que yo realice, ¿sí? Sea en el espacio correcto. No es porque yo lo quiero realizar en la plaza principal. No. Tendría que buscar la pertinencia, un espacio, ¿sí? Que tenga todas las condiciones donde la gran parte de una población pueda acceder. ¿Ok? En el diagnóstico del problema también tenemos la intervención de otros agentes involucrados, ¿sí? Y acá estamos hablando puntualmente de los que no están directamente afectados al problema, ¿no? Son agentes que no están afectados al problema, pero podrían verse afectados por la implementación del proyecto, ¿no? Alguna implicancia que podría tener o una afectación de manera indirecta, ¿sí? Entonces, ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico respecto, pues, al problema, ya lo tenemos indicado. Y hemos visto, pues, que tenemos a la población, la unidad productora y el territorio. ¿Ok? Y cuando hablamos de la identificación del problema,
Ya estoy analizando ya puntualmente el problema específico. Ya tengo ya un preámbulo con el diagnóstico, ¿sí? De qué es lo que está pasando en la población. Y de ese diagnóstico va a nacer mi identificación del problema. De ahí nace mi identificación del problema. ¿Y qué es esto? Es un proceso mediante el cual se define el problema, ¿sí? Cuya solución permitirá cubrir la demanda insatisfecha. Para este efecto se debe identificar de manera rigurosa las causas que originan el problema, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que generan el problema? ¿Sí? Y acá es lo que estamos hablando del árbol de problemas o el árbol de causa y efectos, ¿sí? Mediante una estructura lógica que articule causas directas y, de ser necesario, causas indirectas, ¿ok? También se deberán identificar los efectos directos e indirectos que se deriven de manera del problema existente, ¿sí? A esta estructura lógica se le conoce como árbol de causas y efectos, ¿sí? Algunos, por temas de estudio, ya conozcan un poco de esto, ¿sí? Por el árbol de causas y efectos. Es una herramienta en temas de investigación que nos ayuda muy bien a hacer un análisis de un determinado problema que tenemos. Entonces, ya algunos deben conocer esto. Y por eso decíamos que los proyectos de inversión estaban puntualmente vinculados pues a hacer un estudio como un estudio de investigación, ¿no? Por ello la rigurosidad y el trabajo pues que se toma hacer esto. ¿Qué más tenemos luego de la identificación del problema? ¿Sí? Tenemos el desarrollo de alternativas de solución, ¿sí? Con el árbol de causas y efectos, ¿sí? Ya tengo las causas y efectos, voy a identificar los medios en los que se resolverán las causas indirectas y las causas directas. Entonces, Es que yo no te creo. las causas que originan un problema, ¿sí? Voy a tener medios quienes los van a resolver. ¿Ok? A cada aspecto tiene que haber una solución. Si tengo algo que me origina un problema, tengo que buscar un medio para poder solucionarlo, ¿sí? Consecuentemente, también se habrán advertido los efectos negativos del problema, y estos hay que convertirlos en impactos positivos. Por eso que estamos llamando a esta etapa alternativas de solución. Y así como tenemos el árbol de causas y efectos, acá vamos a tener también el árbol de medios y fines, ¿sí? Y es un reflejo del árbol de problemas. Nace de allí, ¿no? De medios y fines. El árbol de medios y fines permite proponer alternativas de solución, con lo cual se cumplen los objetivos del módulo de identificación. Y este es el esquema del módulo de identificación. Este es como esquema, y esto obviamente hay que traducirlo a un narrativo, pues, ¿no? A un narrativo, ¿sí? Para poder establecer la idea de un proyecto de inversión propiamente, ¿sí? Como lo ves acá en la margen izquierda de este gráfico, ¿sí? Voy a identificar dos aspectos muy interesantes: la necesidad insatisfecha, ¿sí? Y esto genera una situación negativa. Esto se llama brecha.
¿sí? Yo ya tengo un problema de limitado acceso a servicios de salud. Y esto genera una brecha de un 80% de la población que no accede a servicios de salud pública y que lamentablemente recaen en temas de infecciones, etcétera. ¿Ok? ¿Qué es lo que propone este modelo? Generar el modelo de identificación. Y acá está lo que hemos estado hablando, pues, ¿no? El módulo de identificación ubica al territorio, la población afectada, la unidad productora y otros agentes involucrados. En caso intervenga, no siempre van a intervenir, ¿sí? Ok. El modelo de identificación dice que su objetivo de este módulo es plantear alternativas de solución. Con el módulo de identificación nosotros planteamos alternativas de solución para resolver un problema que afecta a una población determinada, ¿sí? En el territorio tenemos que enfocar el área de estudio, el área de influencia, ¿sí? Y respecto al área de influencia, ver el contenido de información, nivel de profundidad, recomendaciones como de diagnosticar, ¿no? Ya este se vuelve ya un informe, una investigación más extensa, pues, ¿no? La población afectada hay que establecer sus características, como ya lo hemos estado mencionando. Aquí vemos en la unidad productora, evaluación de procesos y factores de producción, estimación de la oferta actual de la unidad productora, cuánto es lo que actualmente esta unidad productora atiende, ¿sí? O de repente no atiende nada y hay que empezar de cero y habría que estimar, ¿sí? Mira, qué importante, estimar cuánto es la oferta que podría realizar, una oferta óptima. Cuando hablamos de oferta, ¿sí? Hablamos de lo que yo puedo proveer. Yo como, bueno, empresa siempre se le conoce en el tema económico, la oferta por el lado empresarial, ¿no? Pero también se puede vincular al tema público desde una entidad que son los servicios que ofrece, que entrega a la población, ¿sí? Si de un primer momento no oferto servicios de salud, ¿sí? Mi oferta actual es cero, es nula, no la tengo. Bien, pero yo podría estimar cuánto sería mi estimación de una oferta óptima, razonable, ¿sí? Y ahí viene un estudio, pues, porque viene el estudio en el cual tienes que ver tiempos de atención, ¿sí? Cuántos pacientes atiendes por hora, cuántas horas trabaja un médico, cuántos consultorios vas a tener, eso multiplicarlo por días de la semana, por meses, y tienes un dato anual. Pero ¿cómo sabes cuánta demanda vas a tener? Y retrocedes un poquito, ¿sí? Y te vas a las características de la población. Sigues retrocediendo y tienes en el territorio el espacio, dónde es. Entonces, tienes información, ¿me entiendes? ¿Cómo vamos trabajando ese aspecto? Pues, ¿no? Porque hay que ver lo que yo voy a estimar. Porque lo que yo voy a estimar que voy a realizar, que voy a hacer, ¿sí? Al final va a tener un costo, un impacto. Entonces yo no puedo decir, bueno, pues al año vamos a atender pues 2 millones de personas. Cuando la población afectada pues anualmente no llega ni a 2 millones,
llegará pues a 100 personas enfermas al año. ¿Sí? Entonces no trabajamos con variables inexistentes, sino con variables existentes que sí me permitan hacer un correcto estudio. Luego que hacemos este proceso de identificación, tenemos que establecer el problema identificado. Hacemos nuestro árbol de problemas. ¿Ok? Nuestro árbol de problemas. Esto tiene el árbol de causas y efectos, justo lo que estamos hablando, ¿no? Se le conoce como árbol de problemas o árbol de causas y efectos, ¿sí? Y tenemos, pues, del problema identificado, establecer cuál es el objetivo, qué es lo que yo apunto a llegar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y para ello también utilizo otra herramienta de investigación, como el árbol de medios y fines, ¿sí? Árbol de medios y fines, donde voy a tener que establecer pues los fines que voy a realizar, fines directos, indirectos, objetivos y también propiamente los medios. Esto que va a generar alternativas de solución. Este esquema, todo este esquema que estamos hablando, chicos, tenemos que realizarlo en un narrativo, pues, ¿no? Habla con un narrativo, agarrar tu Word y empezar a describir paso a paso. Y necesitas información, necesitas variables, necesitas datos, necesitas hacer un estudio, pues, ¿no? Y por eso, como le digo, yo lo digo como una tesis, es hacer una tesis propiamente. ¿Sí? Ok. ¿Qué se entiende por diagnóstico? ¿Sí? ¿Qué se entiende por diagnóstico? Acá tenemos una unidad productora, ¿no? En el ejemplo de esta imagen. Una unidad productora que tiene una X oferta, ¿sí? Una X oferta, ¿sí? Ofrece servicios educativos, este colegio ofrece servicios educativos, ¿para quién? Para esta población afectada. Esta población consume los servicios. Es un ciclo, ¿no? Es como el mercado de bienes y servicios, tenemos una oferta y una demanda. El consumo podemos llamarlo también la demanda de servicios. Si tenemos una oferta X, ¿sí? Una oferta X, o ya, una oferta de 100, para hablar en términos numéricos y ser un poco más claros, y tengo una población afectada de 90, mi oferta de 100 cubre mi demanda, ¿sí o no? Tengo 100 que yo oferto y mi demanda es 90, mi demanda se ve cubierta, no hay problema. ¿Sí? ¿Qué sucede si mi oferta de 100 se sigue manteniendo y ya mi demanda no está en 90, está en 100, está al tope, está igual? No hay problema tampoco, sigue estando igual, ¿sí? Pero ¿qué sucedería si la oferta de 100 se ve superada por una demanda de 110, de 120, de 130? Y ahí interviene mucho lo que estamos hablando, pues, ¿no? Los aspectos demográficos. Saber de acá a cuánto tiempo, cuánto más va a crecer la población, cuántos niños más voy a tener, cuántos niños de edad de primaria van a pasar a secundaria, cuántos salones más de secundaria necesito, ¿sí? Y estamos hablando de un espacio físico, el que se encuentra aquí rodeado, ¿no? Entonces, miremos cómo es la evaluación de este diagnóstico, pues, ¿no? ¿Qué es lo que ve?
No solo puedo pensar en el proyecto del momento, no. Yo no pienso únicamente en el momento. Por eso que una parte de las identificaciones, ¿sí? Señalaba claramente el proceso de planificar. No pienses en el momento. ¿Tienes un problema? Actualmente sí. Pero este problema va a seguir creciendo en el transcurso del tiempo, a corto, mediano y largo plazo. Y la visión que tenemos que tener tiene que ser prospectiva, mirada hacia el futuro, ¿sí? Una visión prospectiva, mirar hacia adelante, ¿ok? Y por ello va a tener que generar una oferta más amplia para que pueda cubrir la demanda actual y una demanda, ¿sí? Una demanda que va a llegar a futuro. Pero, y esto no llega, Luis, no sería rentable. Sí, pero lo vas a demostrar que sí es rentable. Eso es lo que vas a hacer en tu proyecto. Entonces, el diagnóstico comprende la recopilación, ¿sí? Recopilar, sistematizar y analizar la información que contextualiza una situación negativa. El problema que ya tengo actualmente y que afecta a una determinada población. Acá la población que se ve afectar es la población escolar, pues, ¿no? Niños. Así como las causas que la explican, sus consecuencias y tendencias al futuro. ¿Ok? Funciones del diagnóstico. ¿Sí? Esto es narrativo, lo vamos a ver tal cual, y establece tres funciones, una función descriptiva, una función explicativa, explicar el problema, ¿sí? Y una función prospectiva, lo que estamos hablando, mira, a futuro, ¿sí? Y tenemos las preguntas, pues, que nos ayudan a diferenciar este tipo de funciones. Una función descriptiva es que digas propiamente cuál es la situación negativa. Una función explicativa lo defines haciéndote esta pregunta. ¿Qué y cómo se ha generado esta situación negativa? ¿Sí? ¿Cómo se generó? ¿Por qué? ¿Por qué están aumentando los niños? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la tasa de crecimiento no sigue en sus porcentajes anuales promedios? ¿Por qué se está disparando? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Ok. Función prospectiva, ¿cómo evolucionará esta situación negativa? ¿Qué pasará si seguimos con esa tendencia? ¿Qué pasará más adelante? ¿Qué pasará en el futuro si mantenemos esa tendencia? ¿Sí? Entonces, con esas preguntas tú defines los diferentes tipos de funciones. Veamos un poco de definición de cada una de ellas. La función descriptiva refiere a la información sobre las variables importantes que originan la situación negativa, que afecta a una población en una área geográfica específica. Permite conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de actividades, objetos y personas. Proporciona, porque vas a describir, evidencia de la existencia de un problema, situación negativa que afecta a una población en términos de brechas de infraestructura y acceso a servicios, coberturas y calidad. Con esta función descriptiva vas a ayudarte a plantear las preguntas sobre las causas de la situación negativa. La función explicativa dice, confirmada la existencia de un problema, ya sabes que tienes el problema encima, ya lo sabes, ¿sí? Identifica y analiza el comportamiento del conjunto de variables que caracterizan el problema. Es decir, pretende entender el por qué
y el cómo la situación negativa afecta a la población. ¿Sí? Si tengo alumnos que no están estudiando de secundaria, esto va a generar que estén creando ocio en casa, peor aún, en la calle, y si están en ocio en la calle, posiblemente genere temas de delincuencia juvenil, pandillaje, genere consumo de drogas, ¿sí? Porque no tengo cómo cubrir a esa demanda, ¿sí? La función prospectiva refiere a determinar el comportamiento futuro que tendrían las variables que intervienen en la explicación del problema, ¿sí? Sobre las tendencias que influyen en las variables que causan el problema, se construyen escenarios hacia el futuro. Escenarios hipotéticos, ¿no? ¿Sí? Escenarios hipotéticos de lo que podría estar pasándonos. Si es que esto no se corrige, ¿no? Si es que no hacemos una intervención, esto podría pasar, ¿sí? Esto podría pasar. La estructura del diagnóstico tiene 4 ejes, que es el territorio, ¿sí? Describe y analiza el ámbito geográfico en el que se ubica la población afectada y la unidad productora vinculada a la situación negativa. La población afectada identifica, describe y analiza las características y el comportamiento de la población. ¿Okay? La unidad productora se describe y analiza las características, estructura organizacional, el proceso productivo y la capacidad de la unidad productora que brinda bienes y servicios. ¿Cómo lo viene realizando? ¿Sí? O son bienes o son servicios, en este caso servicios. ¿Okay? Y esa unidad productora es la que vamos a tratar de buscar de levantar esta situación negativa. El otro eje es otros agentes involucrados, que describe y analiza las relaciones de cooperación y oposición respecto a la situación negativa y a las formas de solucionarlo, de actores institucionales, grupos sociales, alguien que se opongan, que no le reste importancia, ¿sí? Todo ello. Y estos son los involucrados, otros agentes que se involucran en el proceso de diagnóstico para un proyecto. ¿Cómo obtenemos información? Sí, porque yo no voy a ir a salir y a contar cuántas personas hay. Para eso hay información que manejan las municipalidades, cuántas familias se tienen, ¿sí? Y los municipios también, por ejemplo, realizan ello. Tenemos los censos, ¿sí? Los censos que realiza el INEI, censos poblacionales, que se realizan cada 4 años. Y esa información es a nivel nacional para todo el país, que tiene diversos datos muy interesantes. Por ejemplo, el censo es tan bueno que sirve para tomar decisiones, que cuando inició la pandemia del COVID, por ejemplo, recordarás tú que el presidente Vizcarra en aquel entonces señaló que estaba entregando los bonos, pues, ¿no? Estos bonos para las familias de condiciones humildes. Pero el último censo, por ejemplo, cuando evaluaron a la casa de Luis Vázquez, ¿no? Quien te habla, por ejemplo, cuando me evaluaron a mí, en esa evaluación yo no trabajaba. Por ejemplo, ¿no? Yo no trabajaba, no estaba en planilla, no estaba en nada, ¿sí? Y me consideraron como una población con ingresos medios porque vieron que otras personas trabajaban, pero yo, Luis Vázquez, no, ¿sí? Cuando el gobierno, por el tema de la pandemia, entrega los bonos, y ya Luis Vázquez pues ya no está sin trabajo, está con trabajo,
Y para buena suerte, gana bien. Y por suerte, no por suerte, por bendición, le toca el bono, pues, ¿no? Y todos reclaman, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si él trabaja en la administración pública, no debe recibir, que esto, que el otro, es un robo. ¿Es un mal acceso a la información? No, es correcto. Ha utilizado una herramienta válida, una fuente de información válida. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de los pilares de la gestión pública, hablamos del sistema de información? Ahí está, pues ahí tenemos un sistema de información, ¿sí? Pero entonces, Luis, ¿pero por qué? ¿Qué estaba mal? Que ese sistema de información tiene un desfase y las situaciones cambian. Y luego de 4 años ya cambió. ¿Ok? Entonces ahora Luis Vázquez tiene. ¿Y cómo se va a saber? Ya, hay un porcentaje que va a cambiar. Pero ¿cómo sabemos? Hay que hacer más útil las datas. Todo tenemos por el DNI. ¿Cómo puedo saber si Luis Vázquez trabaja? No voy a buscar un inventario de todas las empresas y hacer un cruce. No. Fácil, si trabaja en una empresa o en el Estado y está en planilla, ¿sí? Por el DNI y me voy con e-salud. Entonces, si está en planilla, tiene e-salud. Y a través de e-salud lo filtro. Y si sale que tiene salud vigente, no, Luis Vázquez descartado. Bueno, sí, para el censo sí estuvo en condición económica media, pero ahora ya no, ha mejorado su situación. Eso faltó, ¿sí? No se estaban utilizando correctamente la información. No es que esté mal, o sea, lo que han hecho estuvo bien, utilizaron una fuente oficial, válida, pero, pero hay que saber usarlo en la toma de decisiones y qué te puede complementar, ¿sí? ¿Qué te puede complementar? Otros podrían haber hecho un cruce con los que están en la ONP, en la AFP, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de esas informaciones. Entonces, en la fuentes de información de diagnóstico, en este caso las secundarias, son estas, pues, ¿no? Lo que todos los censos, encuestas, los datos del INEI. Tienes también registros administrativos, ¿sí? Los datos del Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio Exterior, el MTC, el Ministerio de Salud. Tú a través de el Ministerio de Salud puedes ver qué personas tienen seguros de SIS y seguros de eh, salud propiamente, ¿no? Puedes hacer un cruce de información, obtienes data para interpretar, porque también puedes saber cuánto es tu demanda. Puedes tener una demanda de pacientes CIS y otro es una demanda de pacientes con e-salud que no tienen un centro de e-salud cercano y van a ir a buscar este establecimiento de salud y te van a pagar, porque los gastos que tiene el MINSA no los financia salud, te van a pagar y es un ingreso. Y ese ingreso va a financiar gastos, como ya lo vimos en presupuesto. Entonces, mira cómo todo tiene un círculo, pues, ¿no? Todo cierra un círculo, pues, para todo lo que queremos realizar. Reportes sobre brechas de infraestructura y accesos a servicios de consumos promedios de bienes, entre otras. Acá hay bastante información, los que son reportes del MTC. Los bancos también realizan estudios de brechas, ¿sí? Hay diferentes tipos de información para poder buscar. Proveedores, catálogos, documentos de trabajo, revistas, informes técnicos, libros, ¿sí? Mapas de peligros existentes. Claro, de repente yo quiero realizar un colegio, voy a construir el colegio, ya sí es viable, todo está bien,
pero la zona donde voy a construir es vulnerable. Y en un sismo de 4 grados, 5 grados, va a originar que el colegio se caiga porque los ingenieros que conocen de temas de suelos no es consistente, pues, ¿no? No es consistente. Y eso en una zona sísmica como la que estamos nosotros acá en Perú, eh, no va a garantizar que ese proyecto tenga durabilidad. Planes nacionales, sectoriales, regionales y locales, normas nacionales también, ¿no? Entonces, todo esto son fuentes de información para diagnosticar secundaria. ¿Y cuáles son las de primaria? Ah, ok. ¿Cuáles son las de primaria? En las de primaria, lo que vamos a hacer es cuando hacemos un trabajo de campo, un trabajo en la calle, ¿sí? Y ese es un dato más actual, es un dato más fresco y es un dato que va a ser obtenido en base a la necesidad del evaluador, del formulador, perdón, quien formule el proyecto, ¿sí? Del formulador. Yo necesito saber, a ver, cuántas familias, si es un pueblo pequeño, cuánto ganan en promedio, cuánto es el ingreso promedio familiar, cuánta es la canasta básica. Hagamos una encuesta, son 1000 familias, encuestemos a 200, 300, ¿no? Y saco una data, una muestra, proyecto. Y tú sabes que eso se puede realizar, ¿no? Con estadística, los que hemos llevado a estadística podemos ver eso. La muestra tiene que ser consistente, ¿sí? Para poder establecer una proyección válida. Por eso digo que esa es una fuente primaria porque tengo un dato de lo que yo realmente quiero en base a los cuestionamientos y a las preguntas que me voy a realizar. Encuestas, entrevistas, talleres, conteo de viviendas, entre otros. Material fotográfico que evidencian la situación del problema, ¿sí? Evaluación del estado actual de la unidad productora en términos del análisis de su proceso de producción actual, factores de producción, capacidad de producción realizadas por un especialista en la materia. Claro, también puedo contratar a un especialista de un tema determinado, ¿no? Que me ayude a hacer una evaluación puntual de lo que necesito. Las fuentes de información primaria pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas, ¿sí? La cualitativa es la que te va a ayudar a respaldar tu proyecto, ¿sí? Opiniones de expertos, una inspección visual de un experto, entre otros, ¿no? Alguien que pueda avalar, decir que lo que tú estás realizando sí es una intervención necesaria, que ya se había observado anteriormente, pero nadie hizo caso, y tú estás tomando las riendas de ese proyecto. Y también puede ser cuantitativa cuando hablamos de pruebas medibles y objetivas, datos de ingeniería, eh, otros que son aspectos vinculados a aplicación de investigación de mercado para estimación de demanda, ¿no? Datos que vas a trabajar con estadística, ¿sí? Un modelo económico posiblemente, modelo econométrico, ¿sí? Datos variables, porcentajes, perdón, ¿sí? Gráficas que me ayuden a interpretar de manera cuantitativa la información que intento proyectar. Bien, el análisis del territorio
¿sí? El análisis del territorio. En este eje se obtiene y analiza la información sobre las características y las variables referidas en el ámbito geográfico y obviamente donde se ubica la población afectada y también donde va a estar la unidad productora. Esta que se va a crear o se va a ampliar. ¿Sí? Lo que hablamos. Si tengo un colegio donde solamente se tiene nivel primaria y no tengo secundaria, o no tengo un colegio, no tengo un centro de salud, esta propiamente la voy a crear. O si tengo el centro de salud, pero necesito que tenga mayor cobertura, mayores servicios, la voy a ampliar. Y tenemos dos aspectos, área de estudio y área de influencia. ¿Hay diferencias? Sí. Área de estudio es el espacio geográfico que sirve de referencia para contextualizar la situación negativa. Es un área más amplia, más abierta, es un área total, por decirlo así. Comprende el área en donde se localiza la población afectada, principalmente, ¿sí? El área donde va a estar la unidad productora, ¿sí? Esta unidad productora que se va a intervenir cuando ésta existe o cuando se va a construir cuando ésta no existe. Y el área donde se ubican otras unidades productoras que les permite acceder a la población afectada. Entonces, el área de estudio es el espacio geográfico donde se visualiza o contextualiza toda la situación negativa, todo el problema. El área de influencia es donde principalmente está la población afectada. Ahí, el área de influencia, población afectada. El área de estudio es más amplio. Está la población afectada, está la unidad productora, ¿sí? Y el área donde voy a acceder a la población afectada. Caso, ahí tenemos un pequeño casito, ¿sí? Respecto al área de estudio y al área de influencia, ¿no? Con las definiciones que ya hemos estado hablando. Área de estudio, ¿sí? Y área de influencia. Ok. Acá tenemos un río, ¿sí? Miren por acá, por la margen izquierda. Acá hay temas de conducciones, tratamiento del agua, ¿sí? Limpieza, purificaciones, ¿no? Bueno, los expertos en las materias. Llega un pozo, ¿sí? Y principalmente llega a la población. ¿Ok? Acá hay, ¿sí? Acá tenemos las unidades productoras, ¿ok? Acá tenemos respecto al área de influencia, porque el área de influencia, recuerda tú, que es el área afectada, ¿sí? Acá lo estamos viendo, área de influencia, espacio geográfico donde se ubica la población afectada, ¿sí? Esta es el área afectada, esta es mi influencia. Pero el área de estudio no solamente son ellos, es todo lo que interviene en este proceso. Entonces, veamos, la fuente de agua existente, ¿sí? Tiene suficiente caudal para atender la demanda de agua adicional proveniente de la zona racional. Vemos en este caso el área de influencia en la zona que no cuenta con acceso. Esta es una zona, un espacio que no tiene acceso a agua potable, ¿sí? Y el área de estudio comprende además el área donde se ubica el sistema de agua, justo lo que estamos hablando, estos factores productivos, ¿sí? Y sus activos, la captación, línea de conducción, planta de tratamiento, entre otros, ¿no? Estos son mis factores productivos, ¿sí? Y eso es lo que nos hablaba del área de estudio. Todo lo que abarca, es el todo. El área de estudio es todo. No solamente veo la pequeña afectación que tengo, ¿sí? ¿Puede haber una área de estudio ampliada? Sí. Tenemos el mismo ejemplo que el caso 1,
¿sí? El mismo ejemplo que el caso 1 que hemos visto anteriormente, pero además, ¿sí? Pero además buscamos una ampliación, ¿sí? Una ampliación para atender, para atender a esta área afectada. Entonces tenemos el siguiente. Similar al caso 1, nos dice que el agua existente no puede atender la demanda. Esta primera conexión, esta primera planta de tratamiento no atiende la demanda que requiere. La demanda ha aumentado, hay más familias, hay más personas, por ende hay mayor consumo de agua, ¿ok? No alcanza para cubrir. Necesitamos otra planta que me ayude a poder atender esa demanda. Entonces, y se requiere una nueva fuente de captación para satisfacer la demanda adicional. Hay una demanda adicional. ¿Sí? Y acá este sería mi área de estudio ampliada. En este caso se amplía el área de estudio respecto al área determinada en el caso 1, al incluir el área donde se ubica la nueva fuente y el trazo de la línea de conducción y otros activos del sistema. Entonces, el área de influencia, ¿sí? El área de influencia va a tener dos plantas de tratamiento de agua porque la demanda existente ha aumentado y este podría seguir creciendo en el transcurso del año, de los años. Entonces tenemos nosotros que realizar esa intervención. Caso 3, el área de estudio y el área de influencia ampliada. Igual que el caso 2, ¿sí? Igual que el caso 2 que tenemos en esta primera imagen y la de acá, ¿ok? Nos dice que hay una área de influencia, ¿sí? Y nos dice lo siguiente. Similar al caso 2, con la particularidad que el trazo óptimo de la línea de conducción desde la nueva fuente hasta la zona afectada atraviesa un centro poblado, ¿sí? Atraviesa un centro poblado que tampoco tiene el servicio de agua. Entonces, si bien es cierto, se está atendiendo una área de, un área de afectación, ¿sí? Pero también hay un pueblo aledaño, ¿sí? Un pueblo aledaño, ¿sí? Que no tiene este servicio de agua. Acá al menos lo tienen. No satisface, pero lo tiene. Es un problema. Pero nace una localidad, ¿sí? Que tampoco tiene por nada, cero acceso a agua potable. Entonces, esa área de influencia, que inicialmente era esta, pues no, vamos a llamarle área de influencia 1, voy a tener ahora una nueva área de influencia 2, que en este caso le voy a llamar área de influencia ampliada. Con la segunda planta de tratamiento me va a permitir también atender a esta área de influencia ampliada. ¿Sí? Entonces, estos son los casos que se tornan en el principio, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener que considerar al momento de elaborar nuestro proyecto de inversión? ¿Sí? Y eso comúnmente nos sucede, pues, ¿no? ¿Sí? Y no podríamos nosotros, ¿ok? Dejar, dejar a un lado a una o dos o tres poblaciones que podrían también gozar de este servicio, pues, ¿no?
En este caso hay una nueva área de influencia del proyecto de inversión que comprenderá la nueva zona del centro poblado y el nuevo centro poblado y por consiguiente una nueva área de estudio que incluye este último centro poblado. ¿Sí? Pasos para la elaboración del diagnóstico del territorio. ¿Sí? ¿Qué pasos debes considerar? Recopilar la información secundaria, lo que ya hemos estado hablando, haz trabajo de campo, elabora tu diagnóstico y analiza los peligros. ¿Qué es la población afectada? ¿Sí? ¿Qué es la población afectada? Ya podemos hacer una interpretación ya nosotros particular, pues, ¿no? ¿Sí? Cuando estamos en el examen, ¿sí? Yo no suelo ser tan pegado al texto. Sí, me es interesante a veces que tengas tu propia interpretación de estos conceptos, pues, ¿no? Población afectada ampliada, ¿no? Todos estos conceptos que estamos hablando es bueno interpretarlo en nuestras propias palabras. A veces, no a veces, perdón, considero yo, en mi opinión personal, mi humilde opinión, que a veces es mejor realizar una interpretación personal para entender mucho mejor lo que queremos saber, queremos comprender, ¿sí? Y de ahí poco a poco nosotros vamos a ir perfeccionando nuestro propio significado, nuestro propio diccionario y vamos a ser más técnicos, ¿ok? Población afectada es el conjunto de individuos afectados por la situación negativa que se intenta solucionar. Se entiende como una necesidad insatisfecha asociada a una brecha prioritaria. Esta definición abarca tres aspectos: necesidad, insatisfecho y brecha priorizada. La necesidad, ¿qué es la necesidad? Yo necesito, yo quiero. Hace referencia a aquellas demandas de servicios cuya satisfacción recae bajo responsabilidad del Estado. ¿Y quién es Estado? Ya lo hemos definido en las primeras clases. Es el caso de los servicios de educación, salud, agua, energía, transitabilidad, entre otros ligados a las funciones del Estado. ¿Sí? Cuando hablamos de necesidad, es una demanda que el Estado no atiende. ¿Sí? Una demanda que el Estado no atiende. Por insatisfecha, se alude a la carencia de acceso al servicio por parte de la población. ¿Sí? Carencia del acceso de servicio por parte de la población. Cobertura o cuando ésta no la recibe en forma inadecuada. Hablamos de aspectos de calidad. ¿Sí? Recibo el servicio, pero es inadecuado, es pésimo. El agua está llegando eh, turbia, entonces tengo problemas. Aparte que es limitada, que no accedo, es turbia, entonces tengo una mala, un mal acceso al servicio público. ¿Y qué es la brecha priorizada? Brecha priorizada. Se refiere a las brechas de infraestructura y acceso a servicios estimados y priorizados para una fecha y ambiente geográfico determinado por una entidad pública en el marco del PMI que corresponde, ¿no? En el programa multianual de inversión. Entonces, hay muchas brechas, hay demasiadas, pero hay que ver a quiénes voy a priorizar, ¿sí? No a todos puedo atender, como ya hemos estado hablando, y repito, tantas necesidades tenemos que no nos podemos dar abasto para todo. Tenemos que priorizar, ¿sí? La población afectada será la base para determinar
a los beneficiarios directos del proyecto. Elaboración del diagnóstico de la población afectada. ¿Sí? Elaboración del diagnóstico de la población afectada. Permite identificar, caracterizar y analizar apropiadamente a esta población que sufre por la presencia de la situación negativa que busca solucionar, ¿no? Busca responder las siguientes interrogantes. ¿Cómo satisface su necesidad? La población afectada, ¿cómo satisface? ¿O no la satisface? Que podría ser un aspecto. No la satisface, no tengo agua, no satisfago mi necesidad. Está expuesta a condiciones de riesgo, ¿sí? ¿Cómo? Tengo que ir al río, caminar 2, 3, 4 horas de madrugada, traer agua al domicilio para que podamos bañarnos, consumirla, pero eso no es agua potable. Estoy expuesto a muchos riesgos que me podrían pasar. ¿Cuáles son las características socioeconómicas, demográficas, sociales, culturales, entre otros, que son relevantes para el análisis? ¿Sí? Los que justo habíamos hablado en la parte de diagnóstico, pues, ¿no? Bien. Chicos, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, por favor. Y luego de esto continuamos, ¿sí? 5 minutos, por favor. Un ratito, tomar un poco de líquido y regresamos.
Ok, chicos, continuemos. ¿Qué se entiende por una unidad productora? ¿Sí? ¿Qué es lo que ya estamos trabajando propiamente? La unidad productora es un conjunto de recursos o factores productivos. Factores de producción, yo lo llamo más directo. ¿Sí? Estos son recursos físicos en aspectos como infraestructura, equipamiento, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros, ¿no? Esa es una unidad productora. Se articulan entre sí también, pueden estar articulados, pueden estar combinados, pueden estar mezclados, ¿sí? Tienen la capacidad de proveer bienes y servicios, ¿sí? A una población objetivo. Una unidad productora, ¿sí? Produce, crea factores productivos y brinda bienes y servicios. Como lo estamos hablando, un colegio, una comisaría, ¿ok? La unidad productora constituye el producto creado o modificado de un proyecto de inversión. Los factores de producción se clasifican de la siguiente manera, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a intervenir? Infraestructura, terreno, equipo, mobiliario y vehículo. En intangibles, ¿sí? Y infraestructura natural, ¿no? Entonces, estos factores de producción los tenemos en 5 clasificaciones. Nuevamente, en tema de infraestructura, en tema de terreno, tema de equipamiento, ¿no? Equipamiento o mobiliario o vehicular, en activos intangibles y infraestructura natural. Veamos cada uno de ellos. En infraestructura, ¿sí? Esta clasificación son bienes inmuebles que comprenden inmuebles que no voy a movilizar, un bien fijo, ¿sí? Como edificaciones, obras civiles e instalaciones, así como el equipamiento intrínseco para cumplir con su función, tales como equipamiento electromecánico, instalaciones sanitarias y eléctricas, equipamiento
contra incendio, entre otros. El terreno, ¿sí? El terreno es la extensión de tierra delimitada, poseída por una persona natural o jurídica, sea una organización, una institución o el Estado, la cual va a poder emplearse para la provisión de un bien o de un servicio. El equipo mobiliario y vehículo. Obviamente, a diferencia de la infraestructura, estos sí son bienes muebles, ¿sí? Bienes muebles. Como vehículos, mobiliario, maquinaria, hardware, entre otros, que son necesarios para brindar una adecuada provisión de un bien o servicio. Los intangibles, los que no puedo percibir propiamente, ¿no? Capacidad humana, conjunto de capacidades físicas y mentales que poseen los servidores públicos, ¿sí? No lo del servidor público físicamente, sino lo que él me puede dar. Y que esto va a generar un beneficio al proyecto público. Cuando hablamos de esta capacidad humana en una clasificación intangible, estamos hablando a el conocimiento, la habilidad que tienen los usuarios para operar un servicio. Y esto también es necesario considerarlo dentro del objetivo central de un proyecto de inversión. Capacidad organizacional. Se define como el conjunto de acciones destinadas al desarrollo o mejora de la estructura organizacional, parte de procesos, protocolos, metodologías, que también van a ayudar al cumplimiento de la prestación del servicio. Activo digital, ¿sí? Es lo que tenemos en las computadoras, chicos. ¿Intervienen como factor de producción? Sí, lo estamos viendo. Como un recurso intangible. Recurso de formato en digital. Se puede utilizar para procesar, almacenar y distribuir información digital. Tiene un valor potencial para una organización. Estos que se incluyen: software, activos de contenidos, de información digital, base de datos, catastros, entre otros. Conocimiento, conjunto de capacidades que se producen a partir de la investigación científica, permite desarrollar, mejorar, transformar el proceso productivo de un servicio. Licencias, patentes. Infraestructura natural hace referencia a espacios naturales, ¿sí? Patrimonios, ecosistemas, servicios ecosistémicos, ¿ok? Se entiende por un activo a un recurso resultante de acciones económico-financieras pasadas y del cual se espera futuros beneficios económicos y sociales. Cumplen con las siguientes características. La entidad controla directa o indirectamente el proceso de producción. A diferencia de otros bienes, en el proceso de producción de un bien y servicio no se modifica ni se transforma, ¿sí? Un ecosistema está tal cual, solo hay que darle vida. Y eso tiene un costo, pero no me genera una producción. En consecuencia, su consumo o desgaste se realiza en varios periodos. Puede perder en el tiempo su vida útil, de lo cual fue generado o sea obtenido de manera natural. Su vida útil viene determinada por el periodo de uso estimado durante el cual se espera que el activo conserve sus propiedades.
se requiere una programación de mantenimiento. ¿Sí? Hay que darle mantenimiento a esa infraestructura natural, ¿sí? Para conservar. Luis, pero no me genera nada. Claro, pero sí forma parte necesario de lo que el Estado tiene que conservar, ¿sí? Tiene que conservar. Podemos hablar de alguna huaca, por ejemplo, una reserva nacional, bien, no generará visitas ni turismo, pero al menos, ¿sí? Conservo ese, esa riqueza nacional en el país y hay que hacerle un mantenimiento, ¿ok? No es tan, no lo veamos como Machu Picchu, ¿no? En el caso de Machu Picchu, por ejemplo, es diferente porque este sí me genera un tratamiento de servicios, ¿no? Si hay, sí me genera un servicio de turismo, está vinculado a turismo. Machu Picchu, por ejemplo, es una reserva natural, ¿bien? Pero ese es muy diferente. Acá hablo de un ecosistema que no necesariamente va a tener una, un proceso de producción de un bien o un servicio. No, nada que ver. Pero sí es necesario generar el mantenimiento para poder conservarlo y que esto sea perdurable durante el año. Porque si no actúo, voy a perder, voy a perder esa infraestructura natural. Pasos para la elaboración del diagnóstico de la unidad productora. Bueno, recopilamos la información secundaria, visita a la unidad productora, elabora el diagnóstico y el análisis de riesgo de desastres de la unidad productora, que también es lo que tenemos que evaluar y considerar. Una unidad productora. Ejemplos. Identificación del estado de una vía interurbana. Ahí tenemos una vía, ¿no? Y vemos que esta vía pues ha sido por un huaico o posiblemente pues por un deslizamiento, un terremoto, un temblor, ¿no? Haya ocasionado que la vía termine de esta forma. Entonces, este vendría a ser nuestra unidad productora, donde lo vamos a intervenir nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a intervenir? Si se tratara, por ejemplo, de mejorar una carretera, habría que analizar por tramos sobre la base del inventario vial, el estado de la vía, entre otras, de las obras de arte, los puntos críticos, entre otros. ¿Qué tan rentable, por ejemplo, en este lugar que hay deslizamientos, supongamos que este sea el caso, ¿no? Que existan deslizamientos, va a ser pertinente que de considero la construcción de una vía, ¿sí? Ok, la puedo construir, pero es necesario que a la vía yo le haga un mantenimiento. Cuando ya lo construya, cuando ya lo realice, ¿sí? Es necesario hacer un mantenimiento, no dejar olvidados las vías que voy a realizar. Entonces, esa es una intervención del Estado, ¿no? Un aspecto de realizar obras de pavimentación, que es lo que correspondería realizar. A veces no todas son pertinentes a hacer pistas con brea o cemento porque los suelos no lo permiten y hay que realizar este tipo de vías, así como lo vemos por aquí. Y eso vamos a poder determinarlo o obtenerlo cuando tenemos ya un diagnóstico fijo del proyecto de inversión. Cuando identifico, en el caso de salud pública, ¿sí? Cuando voy a identificar un proyecto de inversión en salud pública, las condiciones en las cuales brindo el servicio,
¿sí? ¿No? Acá, por ejemplo, estamos viendo en la imagen cómo está el servicio. Bueno, no puedo identificar, aparentemente parece una sala de triaje, aparentemente, ¿no? De una emergencia. Los oxígenos, cómo están, ¿sí? Y estos sí me generan factores de producción. Acá tendría que evaluar que el proyecto, qué tanto es la oferta que brinda este establecimiento de salud, esta unidad productora, ¿sí? Cuánto es la demanda que se tiene para generar una ampliación a este proyecto, una ampliación, ¿sí? Que podamos nosotros atender. Hay que considerar cómo también ha sido construido, porque también si es rentable hacer una ampliación no se va a realizar en base a las condiciones que actualmente se tiene, porque al final no voy a lograr nada. Posiblemente sea una opción la construcción total de todo, porque la infraestructura actual no soporta. Un sismo podría llevarse abajo toda la infraestructura de este establecimiento de salud. Cuando hablamos de un proyecto de inversión en una unidad productora, tenemos que considerar también el equipamiento que le voy a dotar, ¿sí? Equipos, los gastos de operación, ¿sí? Servicios básicos, que es todo lo que me va a generar el costo en el proyecto de inversión, ¿no? Como acá lo señala, pues. Analizar condiciones de funcionalidad, vulnerabilidad, infraestructura, disponibilidad, uso del equipamiento, frecuencia, mantenimiento de los activos, programación, recursos humanos, servicios básicos, accesibilidad, horarios de atención, todo lo que interviene en un proyecto de inversión para poder hacer este análisis. ¿Por qué? Porque todos estos detalles que estamos viendo acá es lo que al final me va a costar el proyecto de inversión pública. Marco normativo, modificaciones del SNIP y el INVIERTE-P. ¿Sí? Ok. Bien, chicos, vamos a quedarnos allí. Estamos también en la hora. Ok. En la siguiente clase acabamos, son pocas PPTs que nos faltan, son 10, si no me equivoco. Vamos a ir ya identificando los entes rectores, el ciclo de la inversión pública, los proyectos de inversión, la diferencia entre un proyecto y una IOR, los órganos, que lo vamos a ir viendo de manera detallada en la siguiente clase, y ya propiamente con las IOR, ¿sí? Con las IOR que tenemos que ir ya identificando. Bien, entonces chicos, nos quedamos el día de hoy hasta aquí nomás y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? El lunes tenemos clase a las 7:30. Cuídense mucho, por favor. Nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias.